Muy bienvenidos a todos a una clase más del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Aquí estamos un día más, dando gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder estudiar y aprender juntos. Hoy comenzamos la clase número 31. Poca broma, ¿no? Perdón. 31 días conectados y de verdad que quiero agradecer toda vuestra fidelidad, todo este tiempo, toda vuestra firmeza, a todos los que lleváis estudiando desde el primer día, a todos los que os habéis ido uniendo después, a todos los que estáis pudiendo seguir las clases por medio bien de Facebook o por medio del canal de YouTube, que también quiero daros las gracias a todos porque la verdad que es un milagro lo que está ocurriendo con el canal de YouTube. Hemos pasado ya los 300 suscriptores. Hace 4 semanas, 5 semanas os estaba pidiendo que os suscribierais para poder pasar los 200, no sé si os acordáis. Y bueno, con el favor de Dios hemos llegado a pasar ahora ya los 300. Así que bueno, damos gracias a Dios como Él está haciendo que esto crezca para que cada vez más personas puedan escuchar el Evangelio y para que cada vez puedan estar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Así que de verdad quiero daros las gracias a todos por suscribiros, gracias por compartir el canal de YouTube y por hacer que otras personas también se puedan suscribir. Y animaros o invitaros, si no lo habéis hecho todavía y queréis hacerlo, por favor, suscribíos al canal de YouTube. Solamente hay que darle al botón, no os va a costar nada. Visitáis YouTube y le dais suscribirse y ya está. Sale totalmente gratis y lo único que pasará es que os irán avisando cada vez que subimos un vídeo nuevo en nuestro canal. En ese canal nos dedicamos simplemente a estar compartiendo todas las enseñanzas. Las mismas que compartimos por aquí, también las estamos compartiendo en el canal de YouTube. Así que si queréis, por favor, os suscribís y lo compartís también con otros, para que otros puedan ser edificados. Al mismo tiempo que si queréis podéis compartir el vídeo de hoy para que otras personas puedan también beneficiarse de la clase de hoy. Una clase que vengo avisando en las clases anteriores, no va a ser fácil entre comillas, pero bueno, así que repito, dadle a compartir, que otras personas se unan y puedan escuchar la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el único Evangelio que existe, no hay otro Evangelio, esa es la realidad. Y qué importante que podamos crecer en el conocimiento de un Evangelio sin mezcla. Amén. Así que bueno, acompañadme en los próximos 25 o 30 minutos y vamos a seguir aprendiendo. Por lo tanto, quiero daros las gracias a todos por vuestro tiempo y por estar ahí. ¿Cómo interpretar correctamente las Escrituras? Clase número 31. Agradezco también los comentarios que estáis aportando. Sé que varios me habéis hecho peticiones de tocar ciertos puntos también. Lo voy a ir haciendo, pero obviamente voy viendo cómo organizo el curso para hablar y tocar los puntos que me vais dando. ¿De acuerdo? Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues ya lo avisé y como lo he repetido más de una vez, el que avisa no es traidor. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de prosperidad. No nos vamos a expandir, no nos vamos a estar mucho tiempo, pero sí vamos a tocar, vamos a intentar tocar al menos ciertos puntos claves para entender las finanzas antes del antiguo pacto, finanzas después en el nuevo pacto. Entonces, obviamente este es uno de los temas, podríamos decir, más delicados o uno de los temas más conflictivos, aún incluso dentro de lo que se denomina el mensaje de gracia o el entendimiento del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Cuando uno empieza a crecer en el conocimiento del nuevo pacto y de la gracia, pues surgen preguntas, por lo menos a mí me surgieron. Y lo que quiero compartir con vosotros, obviamente, es la luz que Dios me ha dado. A partir de ahí quiero poner una base y permitidme que me tome este tiempo para poner esta base porque creo que es importante. Y lo iremos desarrollando en las siguientes clases. Obviamente vamos a ir a la palabra y vamos a tocar importantes puntos, creo yo,
para desarrollar este tema, ¿sí? Pero permitidme poner una base y, como digo, hablar un poquito de mí. No, no vengo a hablar mucho de mí, pero sí necesito hablar un poquito de mí. Y no, en sí no voy a hablar de mí, sino que voy a contar experiencias pasadas. Para los que no me conocéis, quizá muchos de vosotros sí me conocéis, obviamente gracias a Dios tenemos gente conectada de, de la congregación, la Iglesia Gracia y Fe Tarrasa, y que personas que me pueden conocer de hace ya años, bueno, yo llevo por la gracia de Dios más de 30 años, poco más de 30 años en el Evangelio y obviamente gracias a su favor inmerecido predicando desde los 16 años. Es decir que por la gracia llevamos predicando un tiempo, pastoreando, llevamos desde el año 2007. Así que también llevamos 13 años pastoreando. Para los que, repito, para los que no me conocéis y no me habéis escuchado antes de, porque esto es lo siguiente, yo divido mi vida en diferentes fases, ¿no? Y divido mi vida espiritual, si se me permite decirlo de esa manera, también en diferentes fases. Obviamente, la primera fase es cuando Cristo me alcanza, cuando la gracia de Dios abre mis ojos y me lleva a reconocer que necesito un Salvador, que estoy perdido y que no puedo salvarme por mí mismo. Dentro de mi vida, obviamente la siguiente fase y la siguiente decisión por la cual estoy tan agradecido a Dios fue el privilegio de conocer a Keila, a mi amada esposa, y poder compartir esta vida juntos y pasar este camino juntos. Y de verdad que estoy inmensamente agradecido porque estoy aquí por la gracia de Dios, sin ningún tipo de duda. Estoy aquí por su favor inmerecido, pero sin Keila a mi lado no estaría aquí ni hubiéramos llegado donde estamos. Así que, obviamente. Pero, hablando de mi vida espiritual, algo ocurre en mí. Hay un antes y un después cuando el mensaje de fe me encuentra. Yo crecí en un evangelio y no quiero extenderme mucho, pero sí necesito poner esto como contexto de las siguientes clases. Por eso os pido que, entendiendo que es un tema delicado, que es un tema en el que hay mucha controversia, etcétera, etcétera, que si podéis que sigáis las clases que están por venir, porque si no queda todo como muy en el aire, ¿no? Entonces hoy quiero poner una pequeña base y luego lo voy a ir desarrollando. Como decía, el mensaje de fe me alcanza en el año 1997-1998, donde comenzamos a estudiar cuando Keila y yo éramos novios todavía en una escuela bíblica llamada Domata, que nace aquí en Barcelona, pero nace de Rema, Tulsa, Oklahoma, del hermano Kenneth Hagin. Y el propósito de los pastores Mark y Janet Brasí, cuando ellos inauguran esa escuela, cuando ellos inician esas escuelas en Europa, es que Dios les habló en esa visión que lo mismo que aprendieron en Rema lo pudieran intentar resumir y comprimir en 9 meses y traerlo a Europa para formar líderes efectivos para lo que Dios iba a empezar a hacer en Europa. Entonces, ahí soy obviamente golpeado por el mensaje de fe, lo que se ha denominado la palabra de fe, el entendimiento de la redención, el entendimiento de la autoridad espiritual, el entendimiento de quién soy yo en Cristo, etcétera, etcétera. Como comentaba hace nada, un momento aquí en Facebook, que es cierto que lamentablemente durante mi vida me hablaron mucho de la venida de Jesús. Y Jesús viene y tienes que estar preparado. Y por ese concepto, pues la gente en el pentecostalismo en el que yo me crié no estudiaba, no se preparaba porque Jesús venía ya. Y han pasado 30 años y Jesús no ha venido, ¿no? Y no lo digo, ojo, no lo digo con falta de respeto, pero creo que no se enseñó bien. Y en algunos lugares sigue sin enseñarse bien todo ese tema, ¿no? Entonces Cristo viene, pues ya uno no estudiaba, uno no se preparaba, porque total, si esto está al caer, ¿no? Entonces, para mí, eso fue un error y nunca se me enseñó del Cristo interno, de lo que hay en mí, de quién vive dentro de mí, ¿no? Entonces, el mensaje de fe, los libros del hermano Hagin, del hermano Copeland, de John Austin, de Charles Capps, lo que hicieron fue abrir mis ojos a la realidad de quién soy yo en Cristo. W. Kenyon, quién soy yo en Cristo, la realidad de la justicia de Dios,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y repito, por favor, para los que se unen, me vais a perdonar hoy, pero necesito poner esto en contexto, sinceramente, y espero que sea igual de beneficioso que las clases que hemos traído hasta ahora, pero creo que es importante. Yo empiezo a aprender todo eso, me enseñan sanidad, me enseñan prosperidad, que la voluntad de Dios es prosperar, que la voluntad de Dios es caminar en salud divina. Y lamentablemente yo me crío en una familia con muchísimos apuros económicos, muchísimos problemas financieros, y Dios me lleva a desarrollar y a estudiar todo el tema de prosperidad. Entonces yo empiezo a alimentarme acerca de prosperidad, empiezo a leer acerca de prosperidad, empiezo a aprender acerca más y más de prosperidad, las finanzas en el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con prosperidad, etcétera, etcétera, y me voy desarrollando cada vez más en todo eso, de manera que podríamos decir que uno de mis puntos fuertes a la hora de enseñar o de predicar siempre iba hacia el lado de las finanzas y hacia el lado de la prosperidad. Obviamente entendiendo que los primeros dadores éramos mi esposa y yo, siempre. Pero enseñábamos la importancia del dar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, al no estar en el centro del camino, el hermano Hegan dice lo siguiente en el libro El toque de Midas, y es qué importante es no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino permanecer en el centro del camino. Lamentablemente, por atender otras voces, como hablábamos el otro día, cuando Dios le pregunta a Adán quién te ha enseñado, a quién estás escuchando, ¿verdad? Por atender otras voces, yo me desvío en ese sentido y pongo un énfasis muy fuerte en las finanzas. Y me convierto en lo que algunos denominan, y aquí era criticado por ello, en un predicador de prosperidad o de la superprosperidad o lo que quieran llamarlo. Éramos de la superfe y la superprosperidad. Y eso me llevó a enseñar de manera que nosotros provocábamos la prosperidad. Siempre hemos tratado de esforzarnos para prosperar y siempre ha sido más fácil hacer algo creyendo en lo que estoy haciendo más que creyendo en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Entonces, claro, yo hablaba muy fuerte acerca de los diezmos, hablaba muy fuerte acerca del sembrar, hablaba muy fuerte acerca del 100 por 1, etcétera, 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 estando totalmente equivocado. Lo digo desde ahora, estando totalmente equivocado. Puedo decir con toda honestidad, jamás lo hice con mala intención, porque los primeros dadores siempre fuimos mi esposa y yo, pero estaba equivocado. Esa es la realidad. Y lo iré desarrollando. ¿Sí? Lo iremos desarrollando y voy a exponer por qué. Porque el 100 por 1 no es un sistema financiero bíblico. Porque el diezmo que se predica todavía hoy en algunos lugares no es lo que la palabra enseña en el nuevo pacto. Porque el concepto de sembrar se ha hecho de forma equivocada. Entonces vamos a ir viendo todo eso. Pero yo me convierto en un predicador que va hacia ese tema, hasta que en el año 2011, finales de 2011, principio de 2012, por así decirlo, me alcanza lo que denominan el mensaje de gracia, la palabra de gracia. Y empiezo a estudiar gracia. Empiezo a estudiar gracia precisamente con un CD y luego cuando viajo a Tulsa, Oklahoma, me compro la serie entera que enseña ciertas cosas que cuando yo lo escuché obviamente golpearon todos mis conceptos que yo traía erróneos. Entonces decidí empezar a aprender acerca de todo eso. Dios me llevó a aprender acerca de la gracia, acerca de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, el único Evangelio que existe, y desde allí hasta hoy, sin ningún tipo de duda, ¿no? Desde ahí hasta el día de hoy, con su favor y con su gracia siempre. Entonces, ahí surgieron muchas preguntas. Preguntas que posiblemente a muchos de vosotros también os hicisteis. ¿Qué pasa con el 100 por 1? ¿O qué pasa con el diezmo? Hay una pregunta típica, pastor, si hay algún pastor conectado, creo que andaba por ahí el pastor Arthur, me parece, mi amado pastor Arthur en México. Si hay algún pastor más, seguro que te han hecho esta pregunta si tú estás predicando el Evangelio y es,
¿Bajo la gracia hay que diezmar o no hay que diezmar? Estoy segurísimo, ¿eh? Porque esa pregunta no falla. Y si no es así, pues bueno, me equivoco. Pero por lo menos aquí, en la zona en la que yo estoy, esa pregunta no ha fallado nunca. Entonces, vamos a desarrollar todo eso. Si queréis, me podéis acompañar para que podamos desarrollar y entender todo eso. Ahora, nosotros necesitamos tener claro cómo funcionan las finanzas hoy. ¿Sí? Y necesitamos entenderlo y tenerlo claro. He querido poner ese contexto para que entendáis de dónde vengo yo. ¿De dónde vengo yo? De hecho, cuando yo aprendía todas estas cosas, me senté a tomar un café con un pastor a quien yo aprecio muchísimo y compartía estas cosas con él, todo lo que yo iba aprendiendo acerca del Evangelio de Jesucristo, y la pregunta que él me hizo fue la siguiente, que a mí me dejó noqueado, me dejó golpeadísimo. La pregunta fue la siguiente: pero si enseñas esas cosas, ¿cómo va a dar la gente? No puedo enseñar eso porque entonces la gente va a dejar de dar. Y la respuesta que el Espíritu Santo me dio para esta persona, porque obviamente eso no nace de mí, fue: yo prefiero pastorear gente que deja de dar en su libertad en Cristo que pastorear a gente que siguen dando como esclavos. Y si quieres, anótate esa frase. Repito, el Espíritu Santo me llevó a decirle a este pastor: yo prefiero pastorear a gente que en su libertad en Cristo dejan de dar, a gente que siguen dando siendo esclavos, bajo esclavitud. Porque yo no he sido llamado a pastorear esclavos, he sido llamado a pastorear hijos, hijas, que han sido hechos libres en Cristo. Ahora, obviamente, como lo veremos más adelante, aunque no es el tema específico, pero como lo veremos más adelante, dejar de dar nunca es la solución. No dar no es la solución. Hay muchas personas que con un corazón sincero y honesto preguntan porque quieren saber y quieren conocer. ¿Se diezma bajo la gracia? Y lo hacen con un corazón honesto. Y lo hacen con un corazón sincero. Pero también hay otras que preguntan porque esa pregunta está manifestando: es que yo no quiero dar, yo nunca he querido dar. Nunca he querido dar el diezmo. Y como ahora me digan que bajo la gracia no se diezma, voy a ser libre para siempre. Y ese es el error. Escucha, querido, querida, dejar de dar no es la solución. Dejar de dar no es parte de la naturaleza que nosotros tenemos. Somos generosos por naturaleza. Todo cristiano es generoso. Y tú puedes pensar: Kenneth, si conocieras a algunos que yo conozco, no, escucha, todos los cristianos somos generosos por naturaleza. El problema es que algunos no lo saben, porque no se les ha enseñado. ¿Sí? Ahora, si estás dando por obligación, perdóname, no es la forma de dar. No es la forma de dar. Damos en la libertad que Cristo nos ha dado. Nada más y nada menos. En la libertad que Cristo nos ha dado, nosotros damos, porque hay una generosidad en la naturaleza que tenemos. Pero no debería ser por obligación, ni tampoco, ojo, ni tampoco por interés propio. No debería ser por nada de eso. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo eran las finanzas o cómo se veía la prosperidad en el antiguo pacto para entender cómo se ve la prosperidad en el nuevo pacto. Y hay gente que me discute una y otra vez, pero voy a pedirte, y voy a empezar al revés esta vez, voy a empezar en el nuevo pacto, y te voy a pedir por favor que vengas conmigo a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Y que entendamos esto, lo que ya hemos aprendido en estas clases. Lo que ya hemos aprendido en estas clases. Y es que si yo hago algo para que Dios haga algo por mí, eso se llama ley. Nada más. Eso se llama ley. Lo que hago ahora es bajo el entendimiento de lo que Dios ha hecho primero por mí. Por lo tanto, no dejamos de dar. Somos generosos. Caminamos en generosidad. Pero ya no lo hacemos por obligación ni por interés propio. Lo hacemos por agradecimiento.
Lo hacemos por entendimiento, porque estamos agradecidos a lo que Dios nos ha dado primero. Lo hacemos porque entendemos que todo lo que tenemos es porque la gracia de Dios nos lo dio primero. Esa es la realidad. Por eso damos. Y lo hacemos porque tenemos una naturaleza de generosidad. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Y voy a darte otra declaración o otra afirmación que mucha gente me discute. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Abro paréntesis, perdón. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Y si alguien no está de acuerdo con lo que enseño, no hay ningún tipo de problema. Podemos debatir, intercambiar opiniones sin ningún tipo de problema y enriquecernos los unos a los otros. Yo estoy aquí para exponer bajo la luz que Dios me ha dado, que creo que puede ser de gran beneficio para tu vida, para cualquiera que escuche este tema. Ahora, somos prósperos. Todos los que estamos en Cristo somos prósperos porque la gracia nos ha hecho prósperos. No hay más. ¿No eres próspero por lo que haces? ¿No eres próspero por lo que das? Eres próspero porque la gracia te ha hecho próspero. Eres próspero porque Jesucristo en la cruz del Calvario se hizo pobre para que tú seas rico. Y sé que hay personas que no están de acuerdo con esto y me discuten. No pasa nada. Yo lo creo. Estoy rotundo en esto. No solo por este verso, porque habrá más. Pero este verso es claro. Ahora, no establecemos una doctrina ni mucho menos basada en un verso. Pero este verso es claro. Por amor a vosotros, Jesús se hizo pobre en la cruz del Calvario. Jesús no se hizo pobre caminando por esta tierra. Él se hizo pobre en la cruz del Calvario. La gente dice, es que Jesús era pobre. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús era pobre? Bueno, no tenía dónde repostar su cabeza. Bueno, vamos a analizar ciertas cosas. No es el tema. Quizás si queréis un día tocamos el tema de finanzas específicamente y lo desarrollamos ahí a gusto, ¿no? Pero vamos a dejar claras cosas. Jesús tenía un tesorero. Que los soldados romanos se echaron a suerte la túnica de Jesús porque no era algo barato. Jesús no fue pobre, se hizo pobre en la cruz, pero se hizo pobre con un propósito específico, para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Esto se llama el intercambio divino. Él se hizo pecado para que yo sea justicia. Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Lo comenté ayer en la enseñanza, Dios ya lo sabía y lo repito hoy. ¿Qué significa enriquecido? Suplido en todas las cosas. Suplido más que suficiente. Eso es enriquecido. ¿Significa que tengo que ser millonario? No. O a lo mejor sí, yo ahí no entro. Pero lo que significa enriquecido es suplido abundantemente. ¿Sí? Él se hizo pobre para que nosotros seamos... No somos prósperos por lo que damos. Yo sé que luego habrá gente que pregunte y lo veremos. Pero la Biblia dice que el que siembra escasamente cosecha. Sí, pero ahí no dice que tú eres más pobre por dar menos y no dice que eres más próspero por dar más. Tú ya eres próspero, has sido hecho rico porque la gracia te ha hecho rico. El dar no me hace rico. No me lo hace. Ni muchísimo menos. No me hace rico. El dar es una demostración de la naturaleza que tengo. El dar es el entendimiento. El dar manifiesta confianza, pero no me hace próspero. Ya soy próspero, porque la gracia me ha hecho próspero. Ahí está el punto. Y aquí va a estar la gran diferencia. ¿Desde dónde me enseñan finanzas? ¿Desde dónde me enseñan prosperidad? ¿Me enseñan a hacer algo para poder ser próspero? Entonces eso es ley y por lo tanto no es vigente para hoy. O me están enseñando que ya soy próspero y como ya soy próspero, yo puedo dar y puedo caminar en generosidad gracias a lo que ya soy. Eso es gracia. Por eso que entendamos bien.
Cuando yo digo que no soy próspero por dar, o cuando yo digo que bajo la gracia no estamos obligados a dar. O sea, Dios no me bendice por dar, Él ya me ha bendecido, pero yo debo aprender a dar. Debo aprender a dar con conocimiento. Debo aprender a ser generoso. Debo aprender a ser de bendición. Escúchame, querido, querida. Hay que ser de bendición. Tenemos que ser de bendición a los demás. Tenemos que dar gracias a Dios porque ha suplido todo en mi casa, pero tengo que dar gracias a Dios porque pone finanzas en mi mano o recursos en mis manos para ser de bendición a otros, para ser de beneficios a otros, para poder sostener pastores, misioneros, para sembrar en ministros itinerantes. Qué bueno poder ser de bendición a otros. Hoy en día que podemos enviar dinero a diferentes partes del mundo, podemos ser de bendición a los demás. Y no se trata solo, perdóname, y yo por la gracia de Dios junto con mi esposa estamos pastoreando, pero la gente que está aquí lo puede confirmar, aquellos que están siendo pastoreados por nosotros, que lo decimos desde el púlpito sin ningún problema y siempre lo hemos dicho. No se trata solo de dar a la iglesia local, a la congregación local y solamente a mis pastores. Tenemos que aprender a ser generosos con más gente, con más ministros, con más pastores, con más ministerios en diferentes lugares. Hay que ser generoso. Tenemos que aprender a ser de bendición. Las finanzas son importantes. Entender prosperidad es importante porque el Evangelio tiene que seguir corriendo. El Evangelio tiene que seguir extendiéndose. Esa es la realidad. Yo doy gracias a Dios por todos los que son generosos con nosotros, aún sin conocernos. Pero nosotros tenemos que aprender a ser generosos con todos los demás también. No sé si me estoy explicando. Dios quiere que tú y yo seamos generosos. Por eso es necesario entender correctamente finanzas. No somos prósperos por lo que damos. Somos prósperos porque Jesús nos hizo prósperos. Es así. Es así. En el antiguo pacto no era así. En el antiguo pacto había unos requisitos, la prosperidad acompañaba al cumplimiento de la ley, o mejor dicho, la prosperidad acompañaba a los sacrificios de animales inocentes. En el nuevo pacto, la prosperidad es un resultado de la gracia. No trates de ganarte, no trates de pagar lo que se te ha dado por gracia. No lo intentes. Disfrútalo. Disfrútalo. Y la forma de disfrutarlo es aprender a ser de bendición a los demás. No hay... Fíjate, yo sé que disfrutamos cuando gente nos da algo, ¿verdad? Todo lo disfrutamos. Creo que disfrutamos cuando personas nos regalan algo o cuando nos dan, no sé, una ofrenda o un regalo. Disfrutamos eso. Pero ¿sabes qué? Hay un gozo inexplicable en el poder ser de bendición a los demás. Hay un gozo que casi no se puede describir con palabras. El gozo que la persona, escúchame bien, disfruta más el que da que el que recibe. Te lo puedo asegurar. Tú puedes decir, hombre, yo cuando me dan algo lo disfruto mucho. Te puedo asegurar que el que da con entendimiento está disfrutando más el dar que aquel que está recibiendo. Te lo aseguro. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero eso necesitamos entenderlo y necesitamos comprenderlo. Aquí la Biblia me enseña que Jesús se hizo pobre para que yo sea rico. Lo dije ayer y no quiero entretenerme en esto porque tenéis la enseñanza de ayer disponible en YouTube y aquí en Facebook, sin ninguna duda. Pero lo dije ayer, claro que el enfoque de Jesús no era hacerme rico. Ese no era el enfoque, pero entra dentro del paquete. Y lo puedes estudiar en la enseñanza Dios ya lo sabía 6, que ahí lo detallamos bien. El enfoque no era ese, pero entra dentro del paquete de la salvación. Entra dentro del regalo de la salvación. El Evangelio tiene que seguir corriendo. El Evangelio tiene que seguir extendiéndose. Tenemos que poder predicar el Evangelio por diferentes lugares, con mayor excelencia. El día de mañana tendremos que viajar a predicar el Evangelio, sin ningún tipo de duda.
Para ello se requieren finanzas. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que Dios ya te ha hecho próspero. En Cristo ya eres próspero. Obviamente, recuerda que el tema aquí son finanzas o prosperidad entendidas en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, marcando la división correcta, la línea divisoria correcta, sin ninguna duda. Pero obviamente, que todos tengamos claro que cuando hablamos de prosperidad no hablamos solo de dinero, pero aquí vamos a hablar de dinero. Aquí vamos a hablar de finanzas. ¿Sí? Pero no hablamos solo de dinero. Hablamos de finanzas. O sea, no hablamos, perdón, en prosperidad no es solo dinero, perdón. Es un conjunto de cosas, sí. Pero este tema ahora va a ser específicamente de finanzas porque hay, lo siento, pero hay mucha mala enseñanza por ahí suelta respecto a este tema. Lo siento o no, pero hay mucha manipulación por ahí suelta en este tema. Mucha manipulación de grandes apóstoles, de grandes profetas, manipulando a la gente con el tema del dinero, con el tema de las finanzas. Con tu ofrenda vas a romper la maldición financiera sobre tu vida. Trae tu ofrenda y habrá un romper económico en tu vida. Mentira, manipulador. Mi ofrenda no rompe nada. Mi ofrenda no rompe ninguna maldición de pobreza. Mi ofrenda no produce un romper económico. Eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. No lo va a hacer nunca mi ofrenda. Si Jesús no pudo romper la maldición económica en mi vida y en mi familia, yo no lo voy a poder romper con mi ofrenda. Si Jesús no pudo provocar un romper económico en mi casa, yo no lo voy a poder provocar con mi ofrenda. Y eso tengo que entenderlo. Y lamentablemente, esas voces están por ahí y la gente les aplaude, y la gente tiembla, y la gente, amén, amén, amén. Y ahí los ves temblando, oh, amén, y tirando el dinero en la plataforma, y tirando el dinero en la plataforma, para que luego el otro se lo lleve. Y siguen pobres. Y siguen sufriendo económicamente. Y no lo entienden. Porque alguien les dijo en un culto, en una reunión, que con su ofrenda iban a provocar un romper financiero. Y ese romper no ha ocurrido. Por eso creo que es necesario hablar estos temas. Aunque me busco enemigos con ello. Lo siento, tengo una responsabilidad delante de Dios de hablar estos temas bajo la luz que Dios nos ha dado. Y para concluir, creo que alguna persona preguntaba si Jesús tenía dinero. Sí, Jesús tenía economía. No solamente Dios lo suplía, su papá. Él tenía un tesorero que robaba. Él tenía mujeres que aportaban económicamente a su ministerio. Lo podemos ver en los evangelios. No tengo el tiempo ahora. Pero los evangelios nos dicen que había mujeres que contribuían, que eran importantes en aquel tiempo y contribuían económicamente. Y Jesús tenía a Judas que robaba y nadie se daba cuenta. Jesús era próspero en la tierra, pero se hizo pobre en la cruz. Gloria a Dios. Gracias, Manuel y Conchi. Tienes el mejor amigo, me dicen. Obviamente Dios está de nuestro lado, sin ninguna duda. Pero bajo la responsabilidad que tenemos, yo necesito enseñar lo que creo que es el evangelio correcto, sin manipulación. Si queréis podéis compartir este vídeo, aunque a lo mejor os buscáis también vosotros algún enemigo por hacerlo. Lo siento. Ahora, lo iremos desarrollando más. Mañana a las 7:30 yo volveré. Los que queráis volver, aquí os espero. Mañana a las 7:30 seguiremos con la clase número 32 para meternos un poquito más en el tema de finanzas. De verdad, gracias por acompañarme, gracias por estar ahí, gracias por dedicar un ratito de vuestro tiempo para escuchar. Espero que haya sido de bendición y de beneficio para vuestras vidas. Y mañana seguiremos a las 7:30. Si queréis podéis compartirlo y si queréis, por favor, podéis suscribiros en el canal de YouTube, que eso será bueno. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Mañana a las 7:30. Cuidaos mucho. Os amo. Nos volvemos a ver mañana. Gracias.